Annyeonghaseyo, espero que estéis muy bien y como ya habéis visto por el título, hoy nos vamos a la playa de Mongat. No esperéis gran cosa porque no es ninguna playa de la Costa Brava ni la Costa Dorada, no, es la playa justo al lado de la de Badalona, o sea, una playa normal y corriente. Pero ¿por qué vamos a la de Mongat y no vamos a la de Badalona, que está más cerca? Básicamente porque en la de Mongat hay una mancha negra, que ya os la enseñaré cuando estemos llegando a la playa, que se ve, o sea, está al lado de la orilla, y una mancha negra que se extiende a lo largo, y desde pequeña mi padre me ha dicho que pueden ser dos cosas. Si sois de Mongat y sabéis realmente lo que es, dejadlo aquí en los comentarios, pero lo que mi padre siempre me ha dicho que puede ser es una carretera antigua, o sea que el mar antiguamente no estuviera donde está ahora el nivel, sino que mucho más abajo, o puede ser un tubo que atraviesa ese trozo, pues que pase cualquier cosa, cable, gas, no sé. Cualquier cosa puede pasar por ese tubo. Así que por eso vamos a esa playa, vamos a ver qué es lo que hay, porque yo nunca, la verdad, o sea, he ido a Mongat, pero cuando iba a Mongat no me gustaba hacer snorkel, me daba miedo lo que era cuando ya no tocaba el suelo, y ahora que ya ese miedo lo he superado, pues vamos a ir con las aletas, con el tubo y con mi amiga, porque siempre si vais a hacer snorkel, ir con alguien, no vaya a ser que os pase algo. Así que vamos a ir a ver qué es lo que hay, vamos a chafardear y a investigar y quitarnos esa dudita que podemos tener. Como el vídeo va a ser corto, os voy a enseñar todo lo que yo llevo a la playa, que creo que no soy una persona normal y corriente con las cosas que llevo. Así que voy a enseñaros todo para no enrollarme y luego ya nos vamos a lo interesante. Lo primero son unas gafas, que yo creo que esto todo el mundo llevamos gafas de sol a la playa, para algún momento que nos molesta el sol ponérnosla. La toalla, obvio. Luego la crema solar, muy importante, que no nos quememos, sobre todo yo soy bastante blanca y me suelo quemar muchísimo. Luego también llevo un peine para desenredarme. Yo creo que esto lo llevamos sobre todo las mujeres para cuando salimos de la playa poder desenredarnos, porque se enreda muchísimo el pelo. Y ahora ya sí que pasamos a las aletas. Si hacéis snorkel pues también las llevaréis. También tengo lo que es la máscara, que la llevo siempre aquí en su fundita para que no se me raye. El tubo, que es nuevo, lo vamos a estar probando hoy. Tengo por aquí el tubo, que es diferente porque yo el que tenía antes no tenía esto de aquí, que en teoría es como la salida del agua. Vamos a ver. Y también lo que es diferente es esto. ¿Veis la boquilla? Está como de lado. La mía antes era así, recta, ¿vale? O sea, no estaba torcida. Entonces lo estuve probando aquí en casa y es como que me molesta un poco y me da como sensación de que, no sé, de asco. No sé, la verdad, me da como a veces arcada. No sé. Y ahora ya empezamos con cosas que quizás no todo el mundo lleva. Llevo siempre un mini desodorante porque yo esto de meterte al agua, salir, tomar el sol, sudar y oler, no. O sea, yo que con los olores no puedo. Entonces llevo un mini desodorante. También llevo este líquido que es para las gafas de snorkel, que es para que no se empañen. Porque yo por mucho que les he escupido, las he quemado porque son de cristal templado, se me siguen empañando. Y esto la verdad que me va súper bien. Se lo echo, le hago así con el dedito, luego la seco, no hago como aquí que dice que se enjuague, no, le quito el producto luego con la toalla o con cualquier otra cosa que tenga en ese momento y la verdad que me va súper bien. Luego también llevo esto de aquí, que es un cojín, porque no puedo estar plana, me molesta muchísimo estar completamente plana y espérate que yo el año que viene no me compre la típica silla o ¿habéis visto esto que es como una esterilla pero la parte de arriba se sube? Pues puede que caiga algo así. Es que os lo juro, yo estar completamente tumbada, no. No sé si es porque me hago vieja o qué, pero como que no. La GoPro, uy, que se cae todo esto. Vale, la GoPro para poder grabar lo que hay ahí en el trozo este de la mancha. La funda del móvil de agua, porque no me fío. O sea, España no es como otros países, así que no me fío de dejar mi móvil ahí. Pero vamos a estar probando, en vez de la funda de agua, bueno, meter el móvil aquí por si acaso y luego ir aquí. En teoría esto es como si fuera esto, pero más grande, y es para que puedas llevar más cosas, en plan las llaves, las tarjetas de crédito, dinero, lo que quieras meterle. Es como una riñonera. ¿Veis? Tengo aquí para que os podáis atar, así que también vamos a estar probándolo hoy. Y también estas piezas de aquí, es que soy muy friki, estas piezas de aquí que son para poner la toalla, o sea, tú le hincas aquí la toalla, cada esquina de la toalla y luego lo hincas, así con el aire pues no se mueve, luego si quieres sacudirle la tierra es más fácil, bueno, para mí es más fácil, es que yo tengo mucha manía con lo que sea la tierra dentro de la toalla, no. Y ya estaría. Y bueno, os enseño el bolso, que es este de aquí.
que es de rejilla para las aletas y todo, como hago snorkel, pues si la toalla tiene tierra, mientras voy yendo para casa, como es de rejilla, va cayendo la tierra y así no meto la tierra para casa. Y ahora ya sí que sí, dejo de enrollarme, de dejar en los comentarios si lleváis tantas cosas como yo o sois más básicos de la toalla, el protector solar, si hacéis snorkel, pues las gafas y las aletas y para adelante. Yo que la verdad. Y espérate, porque solo vamos 4 horas. Si fuera más horas, me llevo el paraguas, me llevo la nevera. Yo me llevo la casa entera cuando voy a la playa. Ya hemos llegado a la parte de aquí de Montgat. No sé si veáis bien lo que es la mancha, es que no se aprecia mucho en cámara, es este trocito así de aquí. Así que nada, vamos a buscar sitio porque está, como veis, súper lleno y vamos a ir al agua.